Muy buenas tardes, mi nombre es John Jaro León, soy estudiante del Instituto Bíblico Misioneras y hoy estoy aquí para dar una exposición acerca de la historia del Antiguo Testamento y voy a hablarles acerca de los patriarcas. Vamos a empezar con el patriarca Abraham. Entonces dice que la promesa del Génesis pasó a Abraham. Dios los separó de sus lugares paganos y además de promesas personales hizo las siguientes promesas nacionales y universales. Que le sería dada una tierra, Canaán, que sería el padre de una gran nación, Israel. Que por medio de esta nación, en estas tierras, todas las naciones de la tierra serían benditas. En otras palabras, el Redentor prometido en Génesis 3:15 vendría a una nación de descendencia de Abraham. Un estudio de la vida de Abraham revela que es una vida de fe, probada desde la época en que fue llamado hasta el tiempo en que se le ordenó sacrificar a su hijo Isaac. Su vida es una ilustración del tipo de persona que recibirá la bendición prometida en Génesis 12:3 y una profecía de de la verdad, que la salvación debe ser por medio de la fe. En este estudio presentamos solo un bosquejo de la vida de este patriarca. Se deben aprender los hechos siguientes. Primero, su llamamiento a ir a Canaán. Esto lo vemos en Génesis 12, del 1 al 5. Podemos decir que esto fue en 1921, antes de la era actual. Su viaje a Egipto y lo sucedido allá. Su separación de Lot y el rescate subsiguiente de este último del cautiverio. Sabemos que Lot era el primo de Abraham, ¿no? Y que ellos salieron de Ur de los Caldeos, la tierra originaria de Abraham, hacia Canaán. Su aceptación del pacto de Dios y su justificación por fe. Su circuncisión como una señal del pacto. La anunciación del nacimiento de Isaac. Su intercesión por Sodoma. Su despedida de Agar e Ismael. Su ofrecimiento de Isaac. Su selección de una esposa para Isaac. Sus hijos con Cetura y su muerte. Bueno, vamos a continuar aquí con la historia de Abraham. Entonces, todos sabemos que todo lo que hagamos acarrea consecuencias. Lo que hacemos puede desencadenar una serie de sucesos que pueden continuar aún después de que muramos. Lamentablemente, muchos de nosotros, cuando tomamos una decisión, solamente pensamos en las consecuencias inmediatas. Estas a menudo son engañosas porque son efímeras. Abraham tenía que tomar una decisión, tenía que elegir entre viajar con su familia y sus pertenencias a lugares desconocidos o permanecer donde él estaba. Tenía que elegir entre la seguridad que le ofrecía lo que ya tenía o la incertidumbre de viajar bajo la dirección de Dios. La única garantía que tenía para su viaje era la promesa de Dios, de que lo guiaría y lo bendeciría. ¿Cómo podría Abraham haberse imaginado cuánto dependía del futuro de su decisión? Ahora sabemos que su obediencia afectó la historia del mundo y su decisión de seguir a Dios puso en marcha el desarrollo de la nación que Dios utilizaría para visitar la tierra. Cuando Jesucristo vino, se cumplió la promesa de Dios. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti.
Génesis 12:3. Es difícil, si no imposible, saber con exactitud los efectos a largo plazo de sus decisiones, pero sí sabe que esas acarrearían consecuencias futuras. Así que hoy, cuando tenga que decidir y tomar acción, piense piense las cosas cuidadosamente y busque la dirección de Dios. Fortalezas y logros de Abraham. Su fe agradó a Dios. Fue el fundador de la nación judía. Logró el respeto de los demás y fue valiente al defender a su familia a cualquier precio. Fue un padre responsable con su familia y un hombre hospitalario con los demás. Fue un ganadero próspero y exitoso. Por lo general, evitaba los conflictos, pero cuando eran inevitables, permitía que sus oponentes establecieran las reglas para aclarar las disputas. En medio de los aprietos distorsionaba la verdad. Debilidades y error. En medio de los aprietos distorsionaba la verdad. Lecciones de su vida. Dios desea dependencia, confianza y fe en Él. No fue en nuestra propia habilidad de complacerlo. Desde el principio, el plan de Dios ha sido darse a conocer a todo el mundo. Datos generales. Lugar. Nació en Ur de los Caldeos. Pasó la mayor parte de su vida en Canaán. La ocupación fue ganadero y próspero. Sus parientes fueron Sara, la esposa, Ismael e Isaac, hijos, Taré, padre, Nacor y Harán, hermanos, y Lot, sobrino, contemporáneos con Abimelech y Melquisedec. Un versículo importante es: Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Bueno, entonces, como vimos, la historia de Abraham es muy importante porque en él porque fue fundador de la nación judía. Su fe agradó a Dios. Fue llamado el padre de la fe porque creyó en esperanza y contra esperanza. Fue obediente a la voz de Dios. Continuemos mirando la vida de su hijo Isaac. Entonces, vamos a mirar a Abraham. Isaac es el hijo de Abraham. Entonces, Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. De estos, Isaac fue escogido como heredero de la promesa. La vida de Isaac es quieta y sosegada, y parece ser solo un eco de su padre. Sin embargo, lo mismo que su padre, es un hombre de fe y una fuente de bendición. Nótese que la promesa se le repite a él en el capítulo 26. Hechos importantes en la vida de Isaac. Su nacimiento prometido a Abraham y a Sara. Esto lo vemos en el Génesis 15, 4 y Génesis 17, 19. Atado sobre un altar de sacrificio. Como nos dimos cuenta, Dios le pidió a Abraham que diera a su hijo como holocausto, porque Dios pensó que, Dios tuvo celos y pensó que Abraham amaba más a su hijo que a Dios, que era el que le había dado su hijo. También vemos la selección de Abraham de una esposa para él. Él envió a su esclavo para que buscara una mujer de la familia de Canaán, ¿no? O sea, de que fuera del linaje
de ellos. No, él no quería que fuera una mujer filistea, una mujer diferente a los de su tierra. Dios se le aparece y renueva el pacto hecho a su padre. Entonces, el pacto era que el Señor le iba a dar una tierra, la tierra prometida, y que él iba a ser el que iba a recibir esta tierra. Entonces, vemos cómo Dios continúa con la promesa de la tierra prometida. Isaac fue engañado por Jacob. Esto lo vemos en Génesis 27, cuando Isaac, Jacob va y engaña a su padre para que le dé la bendición, haciéndose pasar por Esaú, su hermano mayor. Y también nos vamos a su muerte, ¿no? Entonces miremos que la vida de casi no hay mucho que decir de la vida de Isaac. A grosso modo, pues eso fue lo que les pude comentar. Pero también hay aquí, quiero darles algo muy importante. Un hombre es algo muy importante. Lo distingue a uno de los demás. Evoca recuerdos. Donde quiera que alguien mencione el nuestro, ponemos atención. Un nombre. Muchos de los nombres bíblicos tienen aún más importancia. Por lo general, eran descripciones de hechos importantes del pasado de alguien y de las esperanzas para su futuro. El nombre Isaac, el ríe, debe haber provocado a Abraham y a Sara muchísimos sentimientos cada vez que los pronunciaban. En ocasiones, debe haber traído a la memoria la risa nerviosa de Sara cuando Dios le anunció que sería padre a su avanzada edad. Como sabemos, Sara era una mujer de avanzada edad, tenía 90 años. También debe haberles causado nuevamente el gozo de recibir la respuesta tan esperada a su petición por un hijo. Nosotros sabemos que la historia de Sara, que Sara era estéril, no podía tener hijos, pero el Señor la bendijo dándole su hijo, pues, Isaac, ya siendo ellos de avanzada edad. Sin embargo, lo más importante es que este hijo era un testimonio vivo del poder de Dios y de su fidelidad al cumplir la promesa. Una familia de emprendedores vigorosos, Isaac era tranquilo y no le gustaba meterse en las cosas ajenas, a menos que fuera necesario. Desde que Sara echó a Ismael hasta que Abraham arregló su matrimonio con Rebeca, Isaac fue el hijo consentido. Una vez casado y con familia propia, Isaac ejercía la posición de patriarca, pero era Rebeca quien ejercía el poder. En lugar de mantenerse firme, Isaac vio más fácil transigir o mentir para evadir conflictos. A pesar de estas fallas, Isaac fue parte del plan de Dios. Su padre le había dado un gran ejemplo de fe en el único Dios verdadero. Así que continuando con este ejemplo, Isaac transmitió a sus hijos mellizos la promesa de Dios de crear una gran nación
a través de la cual bendeciría al mundo. Por lo general, no es difícil identificarnos con Isaac en sus debilidades. Así que recuerden que Dios obra a través de las personas a pesar de sus fallas. Y a menudo a través de las fallas, cuando ore, comuníquele a Dios su deseo de serle útil. Una vez que lo haga, descubrirá que la disposición de Dios a utilizarlo es mayor que el deseo que usted tiene en ser utilizado. Fortalezas y logros. Fue el hijo milagroso de Sara y Abraham. Ella tenía 90 años y él 100. Fue el primer descendiente de Abraham, el cumplimiento de la promesa de Dios. Parece haber sido un esposo comprensible y firme, al menos hasta que nacieron sus hijos. Demostró una gran paciencia. Debilidades y errores. Tenía la tendencia de mentir al estar bajo presión. Evitaba la confrontación cuando habían conflictos. Tenía favoritismo entre sus hijos, lo cual causó hostilidad con su esposa. Lesiones de su vida. La paciencia a menudo trae su recompensa. Los planes de Dios y sus promesas van más allá de la comprensión de la gente. Dios cumple sus promesas, permanece fiel aun cuando seamos infieles. Tenemos favoritismos. Tener favoritismos provoca conflictos en la familia. Datos generales. Lugar. Distintos lugares en la región del sur de Palestina, incluyendo Beerseba, Génesis 26-23. Ocupación: ganadero próspero. Parientes: Rebeca, su esposa, Jacob y Esaú, hijos gemelos, Abraham y Sara, padres, Ismael, medio hermano. Miremos este versículo. Pero Dios le respondió: no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes, como pacto eterno. Lo vemos en Génesis 17-19. Muy bien. Entonces, ya hemos visto a el patriarca Abraham, el patriarca Isaac. Ahora vamos a mirar al patriarca Jacob. Lo vemos en Génesis 25-35. Entonces, a Isaac le nacieron dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú fue rechazado y Jacob fue escogido como fuente de bendición. El carácter de estos dos hijos se revela por su actitud hacia esta promesa. Entonces vamos a ver unos acontecimientos más sobresalientes en la vida de Jacob. La compra de la primogenitura de su hermano. O sea, acordémonos que él le compró la primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Y Esaú se la vendió. El engaño que cometió contra su padre. Sabemos que en el momento en que él engañó a su papá porque le dijo que él era Esaú. En el momento en que recibió la bendición que le correspondía a Esaú por ser el primogénito. Su vida de Aram. Esto fue en el año 1760 antes de nuestra era, ¿no? Esta huida fue porque su hermano Esaú manifestó pues que lo quería matar. Su visión y su voto. Sus tratos con Labán. Esto lo vemos en el capítulo 31 de Génesis. Su lucha contra el ángel, ¿no? Acordémonos que en Betel
él se le apareció el ángel y estuvo hablando con el ángel, y él cogió el ángel y le dijo que no lo soltaría hasta que no lo bendijera, y el ángel lo bendijo. Su reconciliación con Esaú fue muy bonita, ¿no? Por ver cómo él, temeroso, porque él sabía que su hermano inicialmente le mandó harto ganado, le ganó ovejas, vacas, como alistándolo pues para ese encuentro, para que él pensó pues que el hermano lo iba a de pronto agredir o algo, pero no, fue bonito porque se perdonaron. Su reconciliación con Esaú, su viaje a Egipto y su reunión con José fue hermoso, ¿no? Como sabemos la historia de José, cómo lo vendieron sus hermanos, pero en últimas él mandó por su papá, le preguntó, ¿todavía vive mi padre? Y dice, sí, mi padre vive, está viejo, ya ha entrado en años, y pues ya lo trajo a vivir allí. Fue muy linda. Es muy linda esa historia, ¿no? Esta historia la vemos en Génesis capítulo 46. Y su muerte y entierro. Este lo vemos, la muerte de Jacob, lo vemos en Génesis 49, 33 al 50, el 13. Entonces Jacob es el verdadero padre del pueblo escogido. Fíjese bien. Porque tuvo los 12 hijos que fueron los padres de las 12 tribus. Nótese que es un tipo admirable de la nación en su carácter y vida. Entonces vamos a mirar el primer punto, el punto A. Nótese la combinación de la sagacidad para los negocios y el deseo del conocimiento a Dios. Considérese como una de las características, como esas dos Considérese cómo esas dos características se revelan en los intentos de Jacob por apoderarse de la primogenitura y de la bendición. Recuérdese que los judíos han sido una nación muy religiosa y también una nación de negociantes. B. Jacob estuvo desterrado de su propia tierra por cerca de 20 años. Los judíos en su totalidad han estado desterrados en su propia tierra por espacio de 1900 años. Jacob fue, punto 6, Jacob fue al destierro con la promesa de que el Señor le traería otra vez para poder cumplir la promesa hecha a Abraham. De la misma manera, se le ha asegurado la restauración de Israel. Son amados por causa de Abraham e Isaac. El punto D. El plan de Dios se cumplió por medio de Jacob, a pesar de los defectos de su carácter. De la misma manera sucederá con Israel como nación. Como el carácter de Jacob fue transformado, así también lo será el de sus descendientes. Algunas importantes lecciones pueden aprenderse en la vida de Jacob. Primero, el poder de la gracia de Dios. Jacob era todo lo que significaba su nombre. Era un suplantador, un engañador. Los lazos sagrados de la familia no fueron barrera para sus artificios. Porque su padre y su hermano fueron víctimas de su engaño. Pero a través de la escoria del pecado de Jacob, Dios vislumbró lo que ha sido comparado con oro puro, la fe. En el arroyo Jacob, la gracia de Dios luchó contra él. Y como resultado del pecaminoso Jacob murió.
pero de su sepulcro surgió una nueva criatura, Israel, un vencedor con Dios y el hombre. Punto 2. La grande estima de Dios por la fe. Aunque los artificios de Jacob para obtener la primogenitura de su hermano son inexcusables, su sincero deseo por eso demuestra un aprecio por las cosas espirituales. Para él, la primogenitura llevaba consigo el honor de ser el primogenitor del Mesías, y su deseo vehemente de ese honor bien puede considerarse como una expresión de fe en el que vendría. Fue esta la fe la que le dio preferencia delante de Dios sobre su hermano, quien aunque en muchos sentidos era más noble que él, demostró una falta completa de aprecio por los valores espirituales, vendiendo por un potaje de lentejas el derecho de ser el primogenitor, de ser el progenitor del deseado de todas las naciones. Punto 3. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El tío de Jacob, Labán, fue en las manos de Dios un instrumento de retribución para disciplinar a Jacob. Jacob había engañado a otros y a su vez él también se le trató así. Encontró en su tío un espejo que reflejaba su propio engaño. Bueno, hasta ahí podemos ver la historia de Jacob, muy importante la historia de Jacob. Imagínense que él fue el verdadero padre del pueblo escogido. Jacob, la historia de Jacob es muy bonita cuando vemos cómo fue separado, ¿no?, de su hijo José por sus hermanos que lo vendieron a un general Potifar, y lo llevaron a Egipto. Y José, bueno, vamos a hablar de la historia de José, pero así a grosso modo podemos darnos cuenta lo que José tuvo que padecer, pero siempre la gracia del Señor estaba con él, a donde lo vendieron los hermanos, después lo metieron a la cárcel, después fue a la esposa de Potifar, dijo pues que él iba a abusar de ella, y nos damos cuenta que fue llevado a la cárcel. O sea que antes de recibir esa bendición tan grande, porque fue el segundo hombre al mando en Egipto, o sea, después del faraón era José. Entonces vemos cómo, pero primero tuvo que pasar unas situaciones difíciles. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar la vida cristiana no es tan fácil, pero la vida cristiana siempre va a ser una bendición. Porque con Cristo, con Dios, nosotros siempre, cuando estamos pasando por un desierto, el Señor nos bendice. Nunca estamos solos. Siempre la gracia del Señor está con nosotros. Entonces vamos a hablar de Patriarca José. Vamos a mirar. Quería, antes de entrar a José, quería comentarles algo acerca de Jacob. Miremos algo aquí de Jacob, que Abraham, Isaac y Jacob están entre los personajes más sobresalientes del Antiguo Testamento. Sin embargo, es necesario mencionar que su importancia no se basa en su carácter, sino en el carácter de Dios.
Estos hombres se ganaron el respeto hasta el temor de sus contemporáneos. Tenían muchas riquezas y poder. También fueron egoístas, mentirosos y fraudulentos. No fueron los héroes perfectos que hubiéramos deseado. Más bien eran como nosotros. Trataban de complacer a Dios, pero fallaban. Jacob fue el tercer eslabón en el plan de Dios de formar una nación de la descendencia de Abraham. Antes de que Jacob naciera, Dios prometió que su plan se llevaría a cabo por medio de él y no de su hermano Esaú. Luego, en distintas ocasiones durante la vida de Jacob, el éxito de este plan continuó más bien a pesar de Jacob que debido a él. Aunque el comportamiento de Jacob no siempre fue más respetable, debemos admirar su astucia, determinación y paciencia. Cuando examinamos su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, podemos ver la obra de Dios en su vida. La vida de Jacob tuvo 4 etapas, cada una de ellas marcada por un encuentro personal con Dios. En la primera etapa, vivió conforme a su nombre, el que agarra el talón. En sentido figurado, el que engaña. Esto es porque al nacer Jacob le agarró el talón a Esaú, y tiempo después le agarraron también los derechos de hijo. Agarró también los derechos de hijo mayor a la bendición. Por esto último tuvo que huir de su casa y fue entonces que Dios se le apareció por primera vez. Allí Dios le confirmó su bendición a Jacob y estableció una relación personal con él. En la segunda etapa, a Jacob le pagaron con la misma moneda, siendo manipulado y estafado por Labán. También observamos aquí cambios en su vida, ya que el Jacob que conocemos de la primera etapa simplemente había dejado a Labán. Sin embargo, el Jacob de la segunda etapa, luego de haber tomado la decisión de partir, esperó 6 años a que Dios le diera permiso. En la tercera etapa, Jacob volvió a ser alguien que agradaba, pero diferente. Esta vez, junto al río Jordán, se agarró de Dios y no lo soltó. Allí Dios le cambió el nombre a Israel. Dios lucha. Jacob dejaría de ser la persona autosuficiente y orgullosa de antes, se convertiría en alguien dependiente de Dios y Dios lucharía por él. En la última etapa, era Dios quien agarraba a Jacob. Aquí Dios lo agarró firmemente, de tal manera que cuando José lo invitó a trasladarse a Egipto, Jacob no dio un paso sin la aprobación del Señor. ¿Alguna vez se le ha revelado Dios? ¿Procura usted encontrarse con Él al estudiar su palabra? ¿Qué diferencia han hecho esas experiencias en su vida? ¿Es usted como Jacob, joven, que aprueba a Dios en el desierto de sus propios planes y errores? ¿O es como el Jacob que sometió sus deseos y planes a Dios antes de ejecutarlos? Fortalezas y logros. Fue el padre de las 12 tribus de Israel. Fue el tercer descendiente de Abraham en el linaje del plan de Dios. Determinado, dispuesto a trabajar arduamente para conseguir lo que quería, buen hombre de negocios. Debilidades y errores. Cuando enfrentaba dificultades, confiaba en sus propios recursos en vez de pedir ayuda a Dios. Tendía a acumular riquezas para beneficio propio. Lecciones de su vida. La seguridad no se encuentra en la acumulación de bienes.
Todas las intenciones y acciones humanas para el bien o para mal, Dios las incluye en sus planes. Datos generales. Lugar, Canaán. Ocupación, ganadero y próspero. Parientes, Raquel y Lea esposas, 12 hijos y una hija. Isaac y Rebeca padres, Esaú hermano, Labán suegro. Versículo clave. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Gloria a Dios. Ahora sí, entonces vamos a mirar la vida a grosso modo de José. Entonces la historia de José es un joven de 17 años, el favorito de su padre, Israel, quien abiertamente manifestaba su afecto y aprecio y de esa manera causó la envidia por parte de sus otros hijos. José también fue favorecido por el Señor, quien le reveló mediante sueños que sería el gobernador de los otros miembros de su familia. Esto puso furioso a sus hermanos, quienes lo vendieron a Egipto, donde después de mucha adversidad y tentación y años de espera para el cumplimiento de la promesa, fue elevado a la posición de segundo gobernador de la tierra de Egipto. Cuando sus hermanos fueron a buscar grano se inclinaron ante él, se cumplieron sus sueños. La historia de José está relacionada con el plan de redención. Dios permitió que fuera vendido a Egipto y que sufriera para que fuera exaltado. Que de esta manera tuviera la oportunidad de alimentar a la familia escogida durante el hambre y luego ayudarla a establecerse en el territorio donde pudiera llegar a ser una gran nación y pasar por diversas vicisitudes hasta que Dios estuviera listo para conducirla a la conquista de la tierra prometida. Breve bosquejo de la vida de José, amado por su padre, envidiado por sus hermanos, vendido a los ismaelitas, favorecido por su amo, tentado por la esposa de su amo, encarcelado por Potifar, exaltado por el faraón, no reconocido por sus hermanos la primera vez que lo vieron, revelado a sus hermanos en el segundo encuentro, reunido con su padre Jacob, su muerte. La vida de José presenta algunos tipos notables de Cristo, que tipifica el amor de su padre hacia él. Lo vemos en Génesis 37:3 y Juan 5:20. El odio de sus hermanos, su paciencia en el sufrimiento, su promoción por Faraón, su matrimonio con una mujer gentil durante el rechazo por sus hermanos, la revelación de sí mismo a sus hermanos, la segunda vez. Bueno, entonces muy bien, ahí mismo vemos cómo, o sea, José fue muy amado por su padre. O sea, fue tremendo cuando él se dio cuenta, porque sabemos que era cuando se lo llevaron los hermanos y mintieron, le mintieron a Jacob de que una fiera lo había matado. ¿Ve? Pero entonces Jacob sufrió mucho, ¿no? Le dolió mucho la pérdida de su hijo. Pero era la envidia de los hermanos, ¿no? Porque pues por el mismo amor y el mismo afecto que Jacob sentía por él. Esta, así a grosso modo, es la historia de Isaac, perdón, de José. Vamos a mirar
Moisés. Vamos a hablar a grosso modo de patriarca Moisés. Hay personas que pareciera que no pueden mantenerse alejadas de los problemas. Siempre están en un lugar oportuno cuando algo sucede. Tomar la iniciativa en cualquier situación es lo que más les gusta hacer. Así era Moisés. Le atraía corregir lo que estaba mal. Cuando examinamos su vida, vemos lo mejor y lo peor de su carácter cuando responde a los conflictos que lo rodeaban. La experiencia que tuvo con la zarza ardiente es un excelente ejemplo de cómo era él al ver el fuego y que la zarza no se consumía. Tuvo que ir a investigar, ya fuera a pelear para defender a un esclavo hebreo o tratar de servir como mediador en un pleito entre dos compatriotas. Cuando Moisés veía un conflicto, actuaba. A través de ellos, algo sorprendente sucedió en el carácter de Moisés. Aunque no dejó de actuar en las situaciones que se le presentaban, aprendió a hacerlo de la manera correcta. Ser el guía de 2 millones de personas en un desierto era más que suficiente. Era más que suficiente recto para su capacidad de responder adecuadamente a los problemas. Una gran parte de su tiempo se la pasó intercediendo ante Dios por el pueblo. En una ocasión tuvo que responder a la ira de Dios a causa de la terquedad y rápido olvido que le caracterizaba a los israelitas. En otra tuvo que reaccionar a las murmuraciones y quejas de ellos. Incluso después tuvo que actuar ante los ataques injustificados en contra de su carácter. Estar en una posición de liderazgo inevitablemente requiere tomar acción. El asunto es saber actuar de una manera congruente con la voluntad de Dios. Este conocimiento se obtiene poco a poco al desarrollar hábitos de obediencia a Él. Primero examinando su palabra para saber lo que Él indica y luego confiando en su instrucción y poniéndola en práctica en unas situaciones cuando parezca ilógico hacerlo. En nuestra época, donde las normas morales se rebajan día a día, parece imposible creer que Dios no permitiera que Moisés entrara a la tierra prometida por haberlo desobedecido de una sola ocasión. Sin embargo, la realidad del asunto es que Moisés fue quien se descalificó a sí mismo al no confiar en la palabra de Dios. La grandeza de una persona no la hace inmune a cometer errores ni a enfrentar grandes consecuencias de sus actos. Moisés es un ejemplo de una persona sobresaliente que Dios moldeó de acuerdo a sus propósitos. Dios no cambió quién era Moisés, sino que tomó las características de la personalidad de Moisés y la moldeó para que encajara con sus planes. Ahora bien, al darse usted cuenta de esto, ¿debería este conocimiento hacer alguna diferencia en cuanto a su comprensión del propósito de Dios para su vida? Dios toma lo que Él ya ha creado, los aspectos de su personalidad y cómo moldea conforme a sus planes que tiene en mente. La próxima vez que usted hable con Dios, no le pregunte en quién me debo transformar, sino cómo puedo usar mis habilidades y talentos para cumplir su voluntad. Fortaleza y logros de Moisés. Una educación egipcia, vivió en el destierro, el más grande líder judío puso en marcha el éxodo, profeta y dador de la ley, recibió los 10 mandamientos, autor del Pentateuco, debilidades y errores. No se le permitió entrar a la tierra prometida por desobedecer a Dios. Falló al no reconocer y utilizar las habilidades de otros. Lecciones de su vida. Dios primero prepara y luego utiliza.
Sus planes abarcan la vida entera. Dios hace sus más grandes obras a través de gente débil. Datos generales. Lugar, Egipto, Madián, el desierto de Sinaí. Ocupación, príncipe, pastor, líder de los israelitas. Parientes, Séfora, esposa, Gerson, Eliezer e hijos, Aarón, hermano, Miriam, hermana. Versículo clave. Fue por la fe que Moisés, cuando fue adulto, ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias les doy por haber estado conmigo en este tiempo de exposición de los patriarcas. Espero que haya sido de su agrado y que hayan, así como hayan aprendido acerca de los patriarcas, de su vida, quiénes fueron y lo que hicieron. De todas formas, les agradezco mucho. Espero que les hayan servido esta exposición. Muchas gracias. Hasta pronto. Juan, lo veo. ¿Mm? Ya.